Hola queridas amigas, este día les traigo una linda propuesta para tejer para las nenas, para las niñas, ya sean de la primera edad y en adelante, y podemos calcular los diferentes talles con unas indicaciones que les voy a dar. Como verán, tiene un canesú semi-cuadrado porque tiene un poco bombé el canesú, se van a dar cuenta a la medida que lo van tejiendo, y es bien acampanado por el punto que hice, la inventiva que tuve. A mí me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo, ni que decirle para mi nieta. Lleva 2 botones atrás, tiene todo punto rococó, ¿sí? Para darle la terminación, y le hice unas onditas de cadenitas simples en un hilo liso, en las mangas. El hilo es hilo matizado, marca Agne, 100% de algodón. Me llevó un ovillo entero, me sobró muy poquito, capaz que para hacer alguna moñita, alguna cosita, pero no mucho más que eso. Y son 500 metros, no me dice el peso, pero calculo que son 100 gramos, 120 gramos, más de eso no es. Bien, les voy a mostrar las indicaciones para los distintos talles. Este es el canesú. Acá está abierto y es la parte de atrás donde van los botones. Es la parte abierta, pero también lo pueden tejer cerrado y formar el cuadrado, ¿sí? Igual no va a quedar un cuadrado exacto, va a quedar tipo medio ovalado, no sé cómo se llamaría esa forma, pero cuando veamos el terminado, el canesú, se van a dar cuenta. Para esta medida necesitamos 104 cadenas, las cuales las vamos a dividir entre 4, porque tenemos las mangas, el frente y la espalda. La espalda lo repartimos a la mitad de 26, son 13 para cada lado. Si lo fueran a hacer el canesú entero, acá no va 13, sino que va 26, ¿sí? Para una talla mayor de 6 meses en adelante le ponen 120, ¿sí? De 1 año en adelante le ponen 144. Y así van sumando de a 20 puntos, y si no, el mejor detalle de todo es sacarle la medida a la niña en el cuello, medirlo en centímetros y llevarlo a cadenas, y sepan que tiene que entrar holgadamente, más allá de que esté abierto, tiene que entrar holgado, pero no que pase por los hombros porque si no se le caería, ¿verdad? Una vez que tengan esa medida en centímetros, lo convierten en cadenas y hacen las reparticiones. Tienen que hacer la cuenta matemática para que les dé exacta la repartición. Dicho esto, lo cual, procedo. Tenemos un pasito adelantado, que son 104 cadenas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tejer puros puntos altos. 104 más 3 para subir, yo ya los tengo puestos, 1, 2, 3, y en la cuarta empiezo el punto alto. Uno al ladito del otro en cada cadena de base. En total vamos a tener 104 puntos altos en todo nuestro contorno. En un pasito más adelantadito, chicas, les muestro cómo queda. Acá tenemos los 104 puntos altos, ¿sí? Bien. Entonces, para guiarnos, vamos a empezar con 13. Y entonces hacemos así, contamos. 1, 2, 3, la primera cadena para formar el primer punto, y contamos. 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Y el 13 lo hacemos. En el que sigue, una cadena y otro punto alto al lado. Y ahora toca 25 puntos altos porque este cuenta como 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me quedó corta la piola. Tengo que adelantar pasos porque es muy cansador el tema de la edición de los videos. No es para cualquier persona, sepan disculpar. Bien, 14. 15, 16, 17, 18, esto es una muestra, la desprolijidad no importa porque es una muestra, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y el número 25 lo hacemos con una cadena y comenzamos la otra secuencia. Y ahora vamos a hacer 26 3 veces, o sea, 26 para las mangas. Cuando llegamos al número 25 le ponemos una cadena de separación, acá, una cadena de separación, tejemos los 25 y una cadena de separación. Acá hacemos lo mismo, ¿sí? Y acá hacemos lo mismo. Son los aumentos que vamos a ir teniendo. Bien. Vamos a tejer de igual manera 10 carreras. Vamos a levantar siempre acá 3 cadenas para subir. Cuando lleguemos acá, tejemos acá arriba un punto alto. Y adentro del centro le ponemos el abanico, que es un punto alto, una cadena, un punto alto. Y continuamos. Ya no hace falta contar porque nos está indicando el dibujo. 10 carreras es la medida. Si ustedes creen que el peto para la nena que le van a tejer requiere más o menos carreras, ustedes van viendo toda esa prueba, ensayo y error. Todo lo que vamos a tejer a veces no es tan exacto como uno dice porque difiere del cuerpo de cada uno. Por eso siempre hay que medir, como la modista. Yo tengo 10 carreras porque es lo que preciso. ¿Ven que no es un cuadrado? Bueno, esta es mi medida. 10 carreras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Vuelvo a repetir por si no lo entendieron. Habíamos puesto 104 puntos aquí abajo. La segunda carrera tejimos 13 puntos altos. En el número 13 le pusimos una cadena, levantamos otro punto, tejimos 26. Le ponemos el abanico con una cadena, otro punto alto, 26. Otra vez igual, 26 y terminamos con 13. Las carreras que le siguen, como ven, están igual. Siempre es igual. Esto se va aumentando, se va abriendo y va quedando esta amplitud de canesú. Después de la número 10 o la carrera que ustedes quieran poner, porque si ustedes ven que la nena es más chiquita de arriba o más grandecita, puede que le lleve 10, 8, 7, 11 o 12. Es a gusto. Vamos a hacer una vuelta de puros puntos altos. Levantamos 3 cadenas para subir nuestra labor y hacemos puntos altos toda la vuelta. Vamos rellenando porque lo que vamos a hacer en la vuelta siguiente es la parte esta donde va el lacito. Esta parte de acá, donde va el lacito. Esta es la carrera que estamos haciendo, que es todo puntos altos, ¿sí? Hacemos toda la carrera de puntos altos. Acá
levantamos punto alto, acá levantamos punto alto, continuamos, continuamos y seguimos hasta finalizar. Nos vemos en la finalización. Terminé la vuelta de puntos altos, levantamos 3 cadenas para hacer el primer punto y continuamos de la misma manera, puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es la unión de las mangas. Un punto alto sobre punto alto anterior, hilo de algodón 100%. Mi esposo logró ver en la etiqueta que trae 147 gramos el paquete, el ovillo, así que bueno, ya sabemos cuánto más o menos precisaríamos para este grosor. Si lo hacen con hilo fino va a llevar mucho menos y le va a rendir más. Y la aguja ganchillo es 1.75 milímetros. Con un número 2 también queda muy bien este hilo. A veces la aguja calza en la mano de uno y no en la etiqueta del ovillo. Tengan en cuenta eso también. Con lo que uno se siente cómodo y como uno ve el tejido. Todo tiene que ver la prolijidad, la tensión del hilo. Bien, llegué al medio, acá. Y entonces voy al otro extremo en el medio, y levanto un punto alto, así, y vuelvo a hacer abajo de la sisa otro punto alto. ¿Por qué? En los dos costados voy a hacer 2 puntos altos solamente juntos para empezar a hacer la amplitud de lo que será nuestro faldón. Es un truquito. Si ustedes ven que la manga les queda muy grande, lo que pueden hacer es 1 o 2 vueltas de puntos bajos, hacen un punto bajo, saltan uno, hacen un punto bajo y la achican. También se le puede poner un lacito. Más vale que quede grande y no chica. Lo grande tiene solución, lo chico hay que desarmar todo. No me lo enseñó nadie, lo aprendí solita de tanto destejer. No se preocupen si tienen que destejer un tejido. No se imaginan cuánto se abre el campo de razonamiento para aprender y comprender cosas. Eso también lo aprendí sola, destejiendo. Hay gente que se mortifica porque tiene que destejer. Pero destejer es aprender, es volver sobre los pasos. Inclusive cuando uno está en la noche durmiendo, la mente sigue trabajando y a la mañana siguiente se despierta y ¡zas!, ya tiene la respuesta a algo que no le salía. Tengan en cuenta en eso también. Y bien, continuamos con puntos altos y cuando llegamos acá hacemos lo mismo. En el medio clavamos la aguja, levantamos un punto alto y lo clavamos acá, lo tejemos y hacemos 2 puntos altos y tenemos nuestra sisa segunda cerrada. Nos vemos en el final de la vuelta. Bueno, ya están unidas las manguitas, como verán. ¿Sí? Así es como va quedando. Ahora lo que vamos a hacer es unir un extremo con el otro. Acá después vamos a hacer un borde para poner botoncitos. Entonces unimos con punto deslizado en la primera cadena. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para hacer el primer punto. Saltamos uno y en el que sigue vamos a levantar un abanico. 2 puntos altos. 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Dejamos un espacio y en el que sigue lo vamos a tomar por delante. Para que quede el efecto ese en realce que vemos acá, por ejemplo. Este bordecito que es como un cordoncito, queda muy bonito el efecto. Dejamos un punto alto, repetimos el abanico. 2 puntos altos. Dos cadenas, 2 puntos altos en el mismo lugar.
Dejamos un espacio y en el que sigue vamos por delante. Así vamos a tejer toda la vuelta. Este punto en realce por delante se va a repetir hasta el final de nuestro vestido. Terminando la vuelta, empato en la primera cadena, vuelvo a levantar 3 cadenas y vamos a empezar a tejer en cada punto alto, porque vamos a hacer los aumentos para que haga este efecto que va de menor a mayor. Así vamos a tejer 2 vueltas de este sistema, o sea, un punto alto en cada punto alto del abanico anterior. Adentro del hueco, como eran 2 cadenas, son 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos. En los puntos que siguen afuera del abanico anterior, un punto alto en cada uno de ellos. Entonces va haciendo el aumento. Ahora toca punto alto en realce por delante. Volvemos a repetir el abanico, todo punto alto. 2 afuera, 2 adentro, separado por 2 cadenas, otros 2, 2 afuera, uno en cada punto alto anterior y un punto alto por delante. Así hasta finalizar esta vuelta. Venimos, unimos con punto deslizado en la primera cadena y repetimos esta vuelta una vez más. Bueno, así va quedando. Ya terminé la segunda vuelta como les expliqué. Un punto arriba de cada punto del abanico anterior, 2 adentro, 2 cadenas, 2 adentro, 2 afuera y el punto alto tomado por delante para hacer este relieve tan bonito. Empaté acá en la primera cadena y ahora no hay que hacer más cambios que este que vamos a hacer ahora. Levantamos 3 cadenas, que es el primer punto, ¿sí? Es el primer punto. Acá no levanto nada, estoy hablando mal, perdón. Este es el cambio que vamos a hacer. Vamos a ir con punto deslizado, 1, 2 veces. Y en el tercero, acá sí vamos a levantar el punto alto. Acá. Desde acá hasta acá. Bien. Continuamos haciendo los rellenos en cada punto alto. Esa es la variante que va a tener de ahora hasta el final del faldón, del largo que ustedes quieran. Yo tejí 13 vueltas, 2 puntos altos adentro del abanico anterior, 2 cadenas y 2 puntos altos. Continúo tejiendo puntos altos hasta que me queden 2 finales y esos 2 no los tejo, los salteo. Bien. Este sería el motivo del punto fantasía. Dejo estos 2 porque acá dejé 2 y procedo a ir con la lazada al punto alto en relieve y lo realizo ahí mismo. Así va a empezar a quedar. Ahora dejo 2 y continúo. Un punto sobre cada punto, un abanico de 2 puntos altos y 2 cadenas. Se teje 2 después y 2 antes, los puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior. Acá dejo 2 y voy al que le sigue, el punto alto por delante, y ahí va quedando el efecto del vestido, ¿verdad? Este vestido va a ser blanco con algún detalle en rosa. Bien, dejamos 2, vamos a hacer un par más para que lo aprendan bien. Dejamos siempre 2 al principio
y dejamos 2 al final sin tejer. 2 adentro, 2 cadenas, 2 puntos altos y continuamos. Nos quedan 2 finales, esos 2 los salteamos y hacemos el punto alto en relieve por delante. El último, dejamos 2 y seguimos haciendo los puntos altos. Esto lo vamos a repetir todas las vueltas que sean necesarias del largo del faldón deseado. Pueden medir a la nena, a la niña, puede ser hasta la rodilla, un poquito más de la rodilla, como ustedes gusten y les parezca su costumbre de uso de este tipo de prendas. Yo a la de mi nieta se lo hice un poquito corto porque recién empezó a caminar y queremos verle las piernitas. Estamos chocho viendo sus piernitas. Y además es chiquita, tiene 1 añito y 1 mes. Una gordita muy linda. Dejamos los 2 finales y hacemos el punto alto en relieve por delante. Y esto seguimos repitiendo, amigas. Una vez que terminan esta carrera, para continuar las que siguen, van a empatar acá con punto deslizado y con punto deslizado van a dejar 2 puntos sin tejer y levantan acá cadena para continuar haciendo lo que hicimos ahora, y en la que viene lo mismo y en la que viene, así hasta el final de la prenda de vestir. Bueno, amigas, ya terminé el faldón para la medida que yo quería. Como ven, quedan bien diferentes uno de otro. El rosado es de cero edad, de la primera edad, a los 6 meses, inclusive a los 8. Y este de 6 meses al año, año y algo, año y 2 meses, porque es bien amplio, bien generoso. Procedo a mostrarles la terminación de lo que va a ser el atrás de espalda, con el punto cangrejo, atrás de espalda y todo el contorno de nuestro cuello. Vamos a empezar por acá. Después este hilo se esconde perfectamente. Yo, como les dije anteriormente, le iba a hacer una combinación en tono rosa. Levanto una cadena y clavo la aguja en el punto siguiente, lo traigo y lo tejo. Lo clavo, lo traigo y lo tejo. Lo traigo y lo tejo. Clavo, paso lazada y lo tejo. Así vamos bordeando lo que sería nuestro cuellito y nuestra abertura de espalda. Es una terminación muy bonita. Se lo pueden hacer al ruedo también si quieren. A las mangas no le voy a hacer porque le voy a hacer otro punto. Así vamos bordeando. Vamos a hacer un par más. Recuerden, clavamos, traemos la lazada y lo pasamos. Clavamos en el punto siguiente, traemos y lo pasamos. Así vamos bordeando todo nuestro contorno. Bueno, queridas amigas, terminé el borde con el punto cangrejo. Miren qué prolijito que quedó. Le puse 3 botoncitos, ¿sí? Le puse un lazo en el centro, en el bajo cintura, un adorno que tenía en el costurero lindo, y le hice la puntilla que yo hago muy acostumbradamente, que son las varetas inclinadas. En este vestido hice simplemente cadenitas. Levanté 3 cadenitas, las clavé cada 2 puntos, hice 3 cadenitas, dejo 2 puntos y lo vuelvo a hacer. Cuando vuelvo, clavo en el medio, y así sucesivamente. 3 vueltas hice en este. Y como no los quería hacer exactamente iguales para mi nietita, es que le hice esta diferencia. Bien,
procedo a mostrarles cómo sería la puntillita. Si a ustedes la manga les queda muy grande, lo único que le hacen es una vuelta de punto bajo, tejen uno, dejan un espacio, tejen otro punto bajo y así lo achican. Bueno, les muestro cómo quedan las varetas inclinadas. Muchas ya lo saben, pero para las nuevas amigas que se reincorporan, les enseño. Levantan 3 cadenitas y a su vez vamos escondiendo el hilito para que nos quede prolijo. Levantamos lazada y tejemos otra vareta aquí dentro y otro más y otra más. Varetas inclinadas de 3. Tenemos la colita y clavamos acá. La primera siempre en el principio, después dejamos un espacio. Hacemos la segunda, la tercera y dejamos un espacio. No, tejemos acá. Apretamos bien y volvemos a levantar. 3 cadenitas. Que hacen de la primera vareta o punto alto, dejan un espacio y en el que sigue. Y apretan bien. Así hasta el final de la vuelta del contorno de nuestra manguita. Bueno, queridas amigas, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Se llevan 2 opciones de cómo hacer un vestidito. Recuerden las indicaciones que les di para sacar la medida y hacer un talle acorde a la niña en cuestión, de la edad que tenga. Le miden el contorno de su cuellito, lo pasan a centímetros, ¿sí? Esa medida, y lo convierten en cadenitas. Esas cadenitas después las van a repartir por 4 partes iguales. Si lo van a hacer abierto en la espalda, van a tener 3 partes iguales y esa cuarta parte la dividen en 2. Si supongamos que cada lado les da 30, acá tienen 15, 15, ¿sí? Si tienen 40, 20, 20, ¿no es cierto? Bueno, solamente tienen que ir variando la medida de lo que sería el cuello. Y la altura del canesú depende del gusto de cada una, hasta donde quieran la altura para tejerles. Y el faldón es exactamente lo mismo. Ustedes van a tejer hasta donde ustedes quieran. Recuerden usar siempre hilo 100% de algodón, porque es noble, ¿sí? No importa la marca, pero el algodón es noble. No se deforma con los lavados a máquina o a mano. No se decolora ni con el tiempo, ni con el uso, ni con el sol. Recuerden ese dato. Esto está tejido 100% con hilo de algodón, aguja ganchillo 1.75 y 2.50. Por eso quedó más grande. Esos son los trucos. Para que una prenda nos quede más grande o nos quede más chica, le cambiamos la aguja y cambiamos el grosor del hilo. Y así vamos variando los talles. Espero que les guste, les mando muchas bendiciones y mucha prosperidad para cada pueblo, región y país. Y no se olviden de, si les gustó, dar el link para arriba y ayudarme a trascender y que el canal crezca y otras amigas de ustedes también puedan tener la presencia de poder tejer estas cositas fáciles y económicas que yo les doy. Hasta pronto.